ahora. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que hay diferentes tipos de decisiones, que tenemos decisiones bajo riesgo, decisiones bajo incertidumbre, y también hay otros dos tipos que sería cuando involucramos la utilidad, que es más útil para nosotros, y también qué pasa cuando tenemos que ver más de un objetivo que cumplir, ¿no? Que es la multiobjetivo. Vimos cómo hacer una tabla de pagos utilizando el México-Panamá, que creo que los momios no se equivocaron, ¿no? De hecho, creo que pasó esto, ¿no? Pasó esto y entonces, básicamente si hubieran apostado, pues no hubiera pasado nada, pues, ¿no? Porque todo el mundo le apostó a eso. ¿Qué más vimos? Vimos qué son los estados de la naturaleza y vimos también qué son los pagos y qué son las alternativas de decisión. Bien, entonces, el día de hoy nos toca, pero sí, sí, ¿verdad? No vimos otra cosa. Ok. Entonces, el día de hoy nos toca comenzar con la parte de incertidumbre. Es que tengo la impresión, no es que estoy un poco. Día 2. Ah, sí, tal cual. Tal cual. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver los criterios de qué hacer, cómo aplicar, cómo tomar la decisión cuando estamos bajo condiciones de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos las decisiones bajo incertidumbre, hay 4 criterios que tenemos que, bueno, es cierto, son 5 criterios que podemos aplicar. Uno es el criterio de Laplace, el otro es el minimax, el maximax, el minimax con arrepentimiento o lamento de Savage, y finalmente el criterio de Hurwitz. Esos serían los 5 criterios. El minimax también se llama criterio de pago máximo. Ok, entonces cada uno de estos tiene sus propias características, sus ventajas y sus desventajas, y el chiste es saber cuál aplicar cuándo. Pero bueno, lo que generalmente podemos hacer es aplicar todos y ver cuál es el más conveniente. Entonces vamos a empezar con el criterio de Laplace. Laplace. El criterio de Laplace lo que asume es que si no conocemos bueno, recordando un poco, las decisiones bajo incertidumbre son aquellas donde no podemos conocer la probabilidad de los estados de la naturaleza. O sea, no, en algunas ocasiones podemos como deducirlo, ¿no? Así como que, bueno, como que un poco como lo que pasó con México-Panamá, no teníamos unas probabilidades, pero como que nos dábamos cuenta que era mucho más probable que ganara México, ¿no? Entonces, el criterio de Laplace, pero cuando no podemos ni saber eso, entonces estamos tomando decisiones bajo incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos estados de la naturaleza, alternativas de decisión y pagos, pero no sabemos cuáles son las probabilidades de todos los estados de la naturaleza. Entonces, el criterio de Laplace asume que, pues, ya que no puedes conocer todos, pues todos son iguales, ¿no? Entonces, dice, ya que no podemos conocer esto, las probabilidades, asumimos que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir. Que no sé si ustedes como que empiezan a intuir que pues eso no es cierto, ¿no?
Pero bueno, pues de todas maneras no los conozco, entonces pues, podría asumir eso, ¿no? Podemos asumir que sí. Entonces el procedimiento es que se estima para cada alternativa se obtiene el promedio de sus pagos y entonces elegimos la alternativa con mayor pago. Es así de sencillo, ¿no? Si todos son iguales, entonces los pagos pues, será el promedio. Bien. Las ventajas es fácil de aplicar, ¿no? O sea, nada más sacamos el promedio y tan. Pero la desventaja sería lo que ya les comenté. Es que aunque a pesar de que no conozcamos las probabilidades de los estados de la naturaleza, podemos como intuir, más o menos, que sí hay cosas más probables que otras, ¿no? Entonces, pues eso lo ignora, ¿no? Aunque no se conozcan las probabilidades, ¿sabes? Que unos son más probables que otros. Entonces, este criterio no considera eso. Y puede dar mucho peso a algo poco probable. ¿Ok? Entonces esa sería como la ventaja y la desventaja. Las ventajas y las desventajas. Es fácil. Desventaja, pues que ignora básicamente estas cosas que podemos intuir que son. Bueno, no puedo darle demasiado peso a cosas que no pueden pasar, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa sería la parte del criterio de Laplace. ¿Puedo borrar? Ok, voy a asumir que sí. Permítame un minutillo, maestra, por favor. Ok, Jorge. Bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Listo? Sí, profesora, gracias. Gracias. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente criterio se llama criterio minimax. Minimax o criterio de pago máximo. Este criterio se centra en evitar, ¿no?, los resultados indeseados. Ustedes han tomado así, tal vez alguna vez han subido una decisión así de, bueno, evalúan sus alternativas, ¿no? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué es lo peor? No, pues supongamos, ¿qué pasa si inviertes? Pues pierdes el dinero, ¿no? ¿Qué pasa si no inviertes? Pues no ganas nada. Y entonces la decisión es, bueno, ¿qué es lo menos malo? Pues esto. Y básicamente este criterio hace eso. O sea, de todos las condenas, para cada alternativa identifica lo peor que puede pasar y de todos esos peores que puede pasar, elige lo menos malo. ¿Ok? Entonces, este criterio es así. Y se llama minimax porque de todo lo mini, ¿no?, lo más malo, lo mini, elige lo max, o sea, lo mejor. ¿Ok? Pero no se deje, y por eso es pago máximo, o sea, de todo lo peor, ¿cuál es el pago máximo? ¿Ok? Entonces, el procedimiento es, para cada alternativa, se identifica el peor pago y se elige la alternativa con mejor, peor pago. ¿Ok?
Entonces, vemos de todo lo malo, elegimos lo menos malo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que, pues, evita justo eso, lo que es su objetivo principal, ¿no? Los resultados indeseados. O sea, si no quiero eso, o sea, si lo que tengo que perder es muy valioso, entonces, pues, ese es el criterio, ¿no? Así de qué es lo peor que puede pasar, pues quedarte sin eso que quieres o que tener o que te costó trabajo. Es como cuando ustedes van a hipotecar una casa, ¿no? Porque necesitan dinero. La pregunta es, ¿y puedo darme el lujo de quedarme sin casa? Y la respuesta, pues, en mi caso es no. Entonces, no sé, uno no, si puede evitarlo, uno no hipoteca la casa donde vive, ¿no? Porque te puedes quedar en la calle. Entonces, y pues algo importante es tener donde vivir, ¿cierto? Entonces, evita los resultados indeseados. Las desventajas es que pierde de vista, pero está la otra parte, que es pierde de vista digamos, las ventajas, más bien serían las opciones con beneficios potencialmente mayores. Entonces, por estar viendo lo que uno puede perder, ¿no? Pierde de vista lo que uno puede ganar. Entonces, esa es la falla de este criterio. Ahora, este criterio lo consideran generalmente conservador. Es un criterio conservador, ¿no? O sea, está como blindado hacia las pérdidas, pero es conservador porque básicamente dice, ¿sabes qué? No quiero perder y entonces no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. ¿Ok? Eso no. Eso es algo que no me puedo dar el lujo. No hay cabida. Lo pondremos, no hay, digamos, disposición. Riesgos a favor de potenciales ganancias. ¿Ok? Ese entonces es el criterio Maximax. Entonces, les explico todos y luego hacemos ejemplo de cada uno. ¿Les parece? Creo que es más fácil. Bien. Entonces ya tenemos el Minimax. ¿Puedo borrar? Sí, profesora. Ok, gracias, Arturo. Entonces vamos con el siguiente, con el Maximax. Este es como el opuesto al anterior. Maximax. De hecho, creo que su nombre lo dice, ¿no? De lo máximo, elijo lo más. Entonces, este criterio es justo al revés. Antes nos estábamos preocupando solo de no perder. Este criterio se ocupa de enfocarse en lo máximo que se puede ganar, ¿no? Solo en lo se puede ganar. Creo que también hay gente que toma decisiones en base a esto, ¿no? Así de, bueno, si haces esto, pasa, son los que, no sé, se puede decir que es un criterio muy optimista, ¿no? Porque solo se enfoca en lo positivo. Solo se enfoca, ¿no? Entonces, si solamente me fijo en lo bueno que puede pasar, entonces, como estoy tomando una decisión de tipo Maximax. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo más que puedes ganar si te vas por aquí? Pues esto. Por aquí es esto. Entonces elegimos el beneficio mayor y perdemos de vista los resultados indeseables, ¿no? Entonces, no sé, cuando suenan esto también es como que un poco, no sé cómo les suena a ustedes, siempre suena un poco, tantito atrabacado. Pero bien, entonces el procedimiento es para cada alternativa se identifica el mayor pago y se elige la alternativa con mayor pago. Te voy a poner así para que puedan distinguir cuál de todas, ¿ok? Las ventajas.
Es fácil de aplicar. Abre la puerta a las máximas ganancias potenciales. Pero ¿cuál es la desventaja? Básicamente que, como ignora los resultados indeseados, la decisión tomada puede ser altamente riesgosa. ¿Ok? Entonces tiene esos dos. Es como sí, me estoy fijando en lo mejor que puede pasar, pero estoy ignorando lo peor que puede pasar. Y entonces, a veces, eso peor que puede pasar regresa y, disculpe la expresión que voy a usar, pero es como muy ilustrativa, nos muerde el trasero. ¿Ok? O sea, de repente estás todo sin preocupar y regresa y chas, ¿te acuerdas que no pagaste los impuestos del 2016? Y entonces ahí sí empezamos a sufrir. ¿Ok? Bien. Y eso es lo que pues queremos evitar también. ¿Ok? Entonces, aquí está el Maximax. Bien. Sí, eso es como, ¿qué será? Siempre que hablo del Maximax me imagino un cuate subido en una moto diciendo, sí, pero voy a arreglar rápido y me voy a divertir. Oye, sí, pero resulta que te puedes romper una pierna. Ah, sí, pero no importa, ¿no? O sea, ah, sí, existe ese riesgo. Entonces, sí, es como el criterio de, sí, súper optimista, ¿ok? No nos fijamos en lo feo que nos puede pasar, solo en lo lindo que no las vamos a pasar. Bien, entonces, ¿puedo borrar? Sí, profesora, por favor. Gracias, Evelyn. Ok, entonces vamos con el Minimax con arrepentimiento o criterio de Savage. Se llama así pues porque lo desarrolló un señor que se llama Savage. ¿Ok? Básicamente, este criterio se basa en un concepto que se llama costo de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? ¿Lo han escuchado alguna vez? El costo de oportunidad de tal es tal. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado antes? ¿No? Como algo que se tiene que pagar para poder acceder a tener cierta eh, oportunidad, válgase la redundancia. No. De hecho, es cercano, pero no. Básicamente el costo de oportunidad es lo que ustedes dejan de ganar o hacer o vivir, ¿no? Cuando toman una decisión. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden, supongamos que en la tarde tienen 3 opciones, ¿no? Entonces tienen la opción de quedarse en su casa viendo una muy buena película. Tienen la opción de salir y, voy a suponer que salir a una reunión o tienen la opción de quedarse estudiando. Tienen esas tres, ¿no? Entonces, si ustedes eligen quedarse en casa viendo una muy buena película, el costo de oportunidad es lo que dejaron de hacer, ¿sí? Que en este caso sería pues ir a una reunión o estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente cada vez que ustedes deciden usar su tiempo en algo, ¿no? Están dejando de hacer otra cosa que podrían hacer con ese tiempo. Es un concepto de economía, pero generalmente se llama costo de oportunidad porque es qué haces con tu dinero, ¿no? Si tú decides comprar una cosa, tu costo de oportunidad es lo que dejaste de hacer con ese dinero por comprar esa cosa. ¿Ok? Entonces, ¿está claro más o menos lo que es un costo de oportunidad? Es lo que dejan de obtener o hacer por usar sus recursos en una decisión determinada.
¿Ok? Entonces, lo que se busca es minimizar este costo de oportunidad. Por eso se llama con arrepentimiento. Lo que queremos es que el arrepentimiento sea el menor posible. O sea, ya me aventé por acá, ¿no? Y entonces uno voltea para atrás de tomar la decisión correcta. Y es, mira, si hubieras hecho tal, pues, si hubieras hecho A en vez de B, tal vez te hubiera ido peor. Entonces, pues el costo de oportunidad es pequeño, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de minimizar el costo de oportunidad de una decisión. ¿Ok? Entonces, creo que no es una mala opción, para tomar decisiones en la vida. Así de, bueno, si tú haces esto o si haces esto, ¿de cuál te vas a arrepentir más de no haber hecho lo anterior? ¿No? Sí, es como, vamos a ser intrépidos. ¿Ok? Entonces, ser intrépidos, pero con cierto, digamos, con cierta reflexión. Así de, sí, tomar una decisión así, yo creo que así en la vida personal, creo que a largo plazo es bastante rentable, ¿no? Así de, mira, no hiciste esto, pero si lo hubieras hecho, tal vez hubiera sido peor para ti, ¿no? O qué bueno que hiciste esto, porque si no lo hubieras hecho, hubiera sido peor para ti, que creo que más bien es lo que suele suceder, ¿no? Así de, optaste por ser valiente y hacer algo que de no haberlo hecho, tal vez te hubieras quedado con cierto, mm, con cierta incomodidad. De hecho, tengo una amiga que, y creo que eso es como ilustraría. Es como, ¿con qué te quedas con la mente tranquila? Entonces, el asunto es que fue a rescatar a su ex marido porque lo habían metido a un penal y ya estaban separados y todos. Y yo viendo si lo hubiera hecho yo, y tal vez sí, porque tienen hijos, entonces los hijos le hubieran dicho, ¿por qué no ayudaste a mi papá? Y aunque al final terminó fatal y se pelearon peor, pues bueno, ella está tranquila porque tiene la conciencia tranquila. Entonces es un costo de oportunidad, pues menor. Bueno, ¿no? O sea, la otra es, no hago nada y me quedaré con la conciencia tranquila, pues tal vez no, ¿no? Entonces se trata un poco de eso. ¿Cuál es la decisión con la que nos quedamos más tranquilos de que lo demás tenía, pues no sé, tal vez peores resultados, ¿no? En fin, mucho rollo para explicarles cómo es el procedimiento. Ok, entonces, para cada estado de la naturaleza, o sea, cada columna, se identifica el mayor pago. Después de eso, para cada estado de naturaleza se estiman los costos de oportunidad. ¿Que cómo se calcula esto? Es el costo de oportunidad. Recuerden que es lo que dejo de ganar por hacer tal cosa. Entonces sería pago máximo de ese estado de la naturaleza menos el pago. ¿Ok? Y finalmente, para cada alternativa, bueno, no, faltan dos pasos. Para cada alternativa se identifica el mayor costo de oportunidad. Recuerden que mientras mayor sea el costo de oportunidad, quiere decir que estamos desperdiciando el potencial. ¿Sí? Y se elige la alternativa con mayor costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, identificamos el mayor pago de cada estado de la naturaleza. Aquí tal vez y esto se usa que estos resultados se plasman en una matriz de costos de oportunidad, que es como la de pagos, pero en vez de tener pagos, tenemos
costos de oportunidad. ¿Ok? Los calculamos para cada alternativa, o sea, cada renglón, identificamos el mayor costo de oportunidad y elegimos la alternativa con mayor costo de oportunidad. O sea, ¿cuál de estas alternativas va a ser que me arrepienta más? Esa no. Voy a elegir la que me voy a arrepentir menos. ¿Bien? Voy a elegir, aunque no sea perfecta, la opción eficiente. Bien. Entonces, las ventajas es que se presenta o sea, a mí me gusta este criterio, de hecho. Creo que es como el más, tal vez, de la parte de incertidumbre, tal vez es el más equilibrado, ¿no? Vamos a poner, porque considera las dos cosas. Beneficios deseados y resultados indeseados. También ese asunto de lo que no arrepentirse, pues no sé, es como que una buena filosofía de vivir. Entonces a mí me gusta eso, pero esa es mi opción personal. Pero la desventaja es que es mucho más laborioso que los demás, ¿no? Eso sería como la parte del Minimax con arrepentimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien. Nos queda entonces uno más. Perfecto. ¿Puedo borrar? Es esto. ¿Se puede borrar? Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces vamos a borrar todo esto. Profesora, Sí, dime. Alguien habló, pero no oí qué me dijo. Bueno, les doy un poquito más de tiempo. Ok, entonces vamos con, ¿listo? ¿Podemos ir con el último? Bien. El último es el criterio de Hurwitz. Y básicamente este criterio es un tanto, no sé, por ahí hay este criterio y el anterior me recuerdan, hay una novela por ahí que se llama El lamento de Portnoy. ¿Alguno lo ha leído? ¿Nadie? Es una novela de un cuate que es como un monólogo largo, 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 de un cuate que está en una sesión del psiquiatra. Y se queja y se queja y se queja. Y entonces de hecho se llama, en inglés se llama Portnoy's Complaint, en español se llama El lamento de Portnoy, y entonces siempre está ahí el lamento de Savage. Y como Portnoy es un personaje judío, entonces Hurwitz, que también podría ser un apellido judío, pues entonces siempre me acuerdo. ¿Sí? El lamento de Portnoy. Pero bueno, es, digamos, una pieza de literatura. Hay gente que dice que a ese autor le tendrían que haber dado el Nobel, pero no estoy tan segura. No estoy tan segura. Pero bueno, entonces, el criterio de Hurwitz. Básicamente busca considerar el optimismo y por tanto su otra cara, pesimismo, de quien toma la decisión en la elección de alternativas. Ok, esto lo hace a través de un coeficiente que vamos a llamar el coeficiente de optimismo. Y es como, ¿te sientes optimismo o no tan optimista en lo que puede pasar? Entonces vamos a introducir esa parte, ¿no? Es como introducir un poco este,
pues sí, la percepción de lo bueno o lo malo hacia el futuro, de estar positivo o negativo con respecto a los resultados a futuro. Entonces, el procedimiento es primero se elige un coeficiente de optimismo, alfa, entre 0 y 1, siendo 0 es totalmente pesimista, es mañana nos vamos a morir todos, y siendo y 1 es totalmente optimista. Entonces, básicamente, si escogen el 0, están usando el criterio minimax, y si escogen el 1, están usando el maximax. ¿Ok? Para cada alternativa, se estima el pago de Hurwitz, que es lo siguiente. Es un H de alternativa, H de Hurwitz, es igual a alfa por el mayor pago más 1 menos alfa por el menor pago. Ok, entonces se elige alternativa con mayor pago. Ventajas. Introduce el resultado deseable y el más indiciable en la decisión. ¿Cuál es su desventaja? Que al utilizar el coeficiente de optimismo, pues no es un criterio 100% objetivo. ¿Ok? Entonces tenemos la ventaja de que pues estamos considerando lo mejor y lo peor que puede pasar, ¿no? Eso siempre es bueno. Es como algo equilibrado entre lo mejor y lo peor. Es como, iba a decir una cosa que tal vez no está correctamente. Pero entonces básicamente elegimos el auto que está bonito y que no gasta mucha gasolina, ¿no? Aunque tal vez sea un poco caro, pero o sea, hay que construir lo mejor, ¿no? Y lo peor. Pero la desventaja es que como depende del criterio de quien toma la decisión, elegir el alfa, entonces no es tan objetivo. ¿Bien? Entonces, con estos tendríamos los 5 criterios de, de la toma de decisiones. ¿Bien? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Puedo borrar? Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. gracias. La pregunta es, ¿qué negocio quieren tener hoy? Para que hagamos el ejemplo de ahí. ¿Negocio? Sí, o sea, ¿de qué quieren que hagamos el ejemplo? Ya hicimos la anterior, una tabla de pagos del México-Panamá. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Pollos asados, Arturo? Así, ya de plano. ¿Pollos? Está bien. Pollos. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Asados o rostizados? Esa es la pregunta. Pues sí, no es el mismo negocio, ¿eh? Pasteles, dice Beatriz. ¿Alguien más? Entonces estamos entre pollos y pasteles. ¿Qué prefieren? ¿Rostizados? Ok, asumo que es pollos. ¿Pasteles por 2? ¿Alguien más?
Rostizados por 2. Va ganando rostizados. Vamos a dar 2 más para el desempate. Pasteles por 3. Y el último pastel. Ganaron los pasteles, oigan. Dulces por encima de pollos. Ni modo, ganaron los pasteles. No, ya demasiado tarde. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo de pasteles. Oh, está bien. Ustedes tienen una pastelería, ¿no? Como dueños de una pastelería. Pastelería exitosa. Han considerado abrir otra sucursal. Tienen 2 opciones de la posible localización. Las ganancias potenciales se muestran en la siguiente tabla. Ok, vamos a hacernos una tabla de pagos para ver cómo les va a ir con sus pastelerías. Entonces, tenemos 2 y tenemos, vamos a poner que solo tenemos 2 posibles estados de la naturaleza. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y luego hacemos tal vez un ejemplo un poquito más complicado cuando deciden meter la franquicia de los pollos. Ok, entonces tenemos acá muy exitoso. 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 Y aquí tenemos el moderadamente exitoso. Claro, todos queremos tener una franquicia exitosa, pero pues no siempre es así, ¿no? Entonces tenemos el local A. Y tenemos el local B. Y voy a poner por acá en medio los posibles. Ya, para que yo pueda escribir. Entonces tenemos un local muy exitoso, pues va a ganar el local A. Vamos a suponer que va a ganar 50,000 al mes, porque eso es lo que queremos, ¿no? El local B gana un poquito menos, tal vez 40. Pero el local A, cuando es moderadamente exitoso, pues solo gana 10,000. Pero el local B es como que más estable y cuando no le va bien, pues gana 20,000. Mm, 20,000, voy a quitar esto. Gana 30,000. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar los diferentes criterios para decidir cuál es el mejor local. No tenemos mucha idea de qué va a pasar, entonces pues podemos aplicar los criterios bajo incertidumbre. Entonces vamos con el de Laplace, que básicamente es el Laplace del local A. Sería un medio por 50 más 10. Y esto me da 30, ¿no? Y el pago del B igual sería un medio por 40 más 30, que sería 35. Por tanto, elegimos el local B. ¿Ok? Según el criterio de Laplace, la mejor opción es el local B.
Bien, vámonos entonces con vamos a poner por acá, con el Minimax. Entonces lo que voy a hacer es una pequeña tabla de pagos, peores pagos. Entonces tenemos de este lado la alternativa, peor pago. Entonces la alternativa A, el peor pago es 10. De la alternativa B, el peor pago es 30. Y de esos dos, el mejor, ¿no? El menos malo, pues es 30. Entonces, para el Minimax, se elige la alternativa B. ¿Ok? B es el elegido. Bien. Entonces, ahora vamos con el Maximax. Y aquí lo que tenemos que hacer, pues voy a hacer una pequeña tabla. Otra vez. De mejores pagos. Tenemos la alternativa mejor pago. Entonces tenemos la A, y tenemos el B. Entonces el local A pues me da 50 y el local B me da 40. De estos dos, el mejor es este. Y entonces, elegimos se elige alternativa A. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? Yo tengo una profesora. Dime, Fidel. ¿Le quita 3 ceros nada más por facilidad para escribirlo? ¿O Sí, es así, por la eso regla? hice. Ah, ok. Eso hice, le quité ceros para facilitarme un poco la escritura. Vale, gracias. ¿Ok? Bien, Oiga, entonces profesora, vamos. Sí, en la de Laplace, la de el 1 medio es por fórmula general, ¿ya se va? no, el 1 medio es porque es un promedio y tenemos tenemos dos estados de la naturaleza, entonces pues es entre 1 medio, ¿no? El Ah, ok. promedio entre sí, ¿ok? Entonces va a depender de los estados de naturaleza que ocupemos. Ahí, Exactamente, Jorge. Si ok. tenemos 3, es 1 entre 3. Ah, ok, Si está tenemos bien. 4, es 1 entre 4. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente, que es el criterio de Savage. Entonces, déjenme copiar esta. Vamos a seleccionar todo esto. A ver si... Entonces tenemos... Es que voy a tener que hacerlo otra vez. A ver, copiamos. A ver si me la pone acá. No. Vamos a hacer otra vez la tabla de pagos porque la necesitamos. Entonces tenemos que... déjenme recordar. 50, 10, 40, 30. 50, 10, 40, 30. A, B, muy, E,
moderadamente exitoso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en esta tabla de pagos, para cada estado de la naturaleza, o sea, para cada columna, identificamos el mayor pago. Entonces, en este caso sería esta. Y en la de moderada sería esta. Y a partir de ahí tenemos que calcular una tabla de costos de oportunidad, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de costos de oportunidad. Profe, ¿no sería el 40? ¿Por qué? Pues era el mayor pago, ¿no? Y el 40 Pero era... no, estamos hablando de por cada estado de la naturaleza. Ah, ok. ¿Ok? Ok, Entonces, primero hacemos por columnas. ¿De acuerdo? Entonces aquí de tenemos la acuerdo. alternativa A, la B, la muy exitoso, la moderadamente exitosa. Y entonces el costo de oportunidad es el pago más alto menos el pago de ahí. Entonces aquí sería 50, ¿no? Que es el pago más alto, menos el pago de ahí. Sería 50, pues tendríamos un 0, ¿no? Entonces todos donde está pues el pago más alto por estado de la naturaleza, pues tendríamos un 0. Bien, aquí tendríamos, el siguiente sería pues 50 menos 40, ¿no? Tendríamos un 10. Y de este lado tendríamos un 50 menos, no, es cierto, no es 50. Ahí sí me equivoqué, perdón. Sería 30 menos 10. Entonces tendríamos 20. ¿De acuerdo? Esta es nuestra matriz de costo de oportunidad. Y ahora sí, para cada alternativa, tenemos que identificar el peor pago. Digamos, el peor costo de oportunidad, que sería el más alto. Entonces, para A, el mayor costo de oportunidad, pues es 20, ¿no? Para B es 10. Entonces, de estas dos tenemos que elegir la que tiene el menor costo de oportunidad. ¿Y cuál sería? Pues la B. Bien. Entonces, en este caso, se elige alternativa B. Bien. Entonces ya tenemos, ¿alguna duda sobre el criterio de Savage? Creo que de todos es el más enredoso. Ninguna. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular, vamos a probar esta parte de aquí. Y el último, el de Hurwitz. Entonces primero necesitamos elegir un alfa. No sé, hoy cómo se sienten, optimistas, pesimistas, más o menos. ¿Qué valor le daremos a alfa? Recuerden que 0 es totalmente pesimista, 1 es totalmente optimista. Entonces voy a elegir 0.6, ¿no? Moderado, tirándole un poquito al optimista. Entonces necesitamos el Hurwitz de A, es 0.6 por el mayor pago, que sería 50. Más 1 menos 0.6 por el peor pago, que es 10. Por otro lado, el Hurwitz de B sería 0.6 por 40 más 1 menos 0.6 por 30. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto es eso? Está la calculadora. Acá está. Tenemos 0.6 por 50
más 0.4 por... Y tenemos por acá 34. Y el otro sería 0.6 por 40 más 0.4 por 30. Y me da 36. Entonces, pues aquí también se elige alternativa B. Bien, entonces ya tenemos todos nuestros criterios aplicados. Y lo que sigue es que hagamos una pequeña, vamos a hacer una tabla resumen. Bien. Pues para saber más o menos cómo nos fue. Cómo le fue a nuestras alternativas y qué tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces vamos a poner por acá el criterio. Y acá la alternativa. Entonces vamos a ver cómo están. Tenemos el de Laplace, es B. Minimax es B. Entonces tenemos Laplace. Es B. Minimax es B. Maximax es A. Savage es B y Hurwitz es B. Es B. ¿Qué harían ustedes? Pues parece ser que la mejor alternativa es la B, ¿no? Porque sale bien en Laplace, sale bien en Minimax, tal vez la otra tiene mayores potenciales, pero costos de oportunidad y según optimismo, pues parece ser que la B es la mejor opción. Entonces elegimos la B. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Y esto es algo interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ambos tuvieran el mismo costo de oportunidad? Básicamente, el criterio no sería aplicable. Entonces, cuando tengamos alternativas, por ejemplo aquí, supongamos que elegimos un alfa que hace que ambos tengan el mismo pago. Si tenemos alternativas con el mismo pago, entonces el criterio no es aplicable. ¿Ok? Entonces, el criterio no es aplicable. ¿De acuerdo? Eso es algo importante que saber, porque luego les puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa si tienen el mismo pago? Pues no puedo elegir, entonces no me sirve de nada este criterio. ¿De acuerdo? Está, ¿no? Pues no puedo. No me sirve de nada. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda hasta acá de cómo aplicar criterios de bajo incertidumbre? ¿Cuál de los de los 5 criterios no es aplicable si se tiene más de una alternativa, profesor? Todos son, digamos, supongamos que ninguno de los 5 criterios es aplicable. Bueno, cada uno, o sea, si en el Laplace todos tienen el mismo promedio, entonces no puedes aplicar Laplace. Si en el Minimax los dos tienen el peor pago igual, no puedes aplicar Minimax. Si en el Maximax, si los dos tienen el mismo pago máximo, entonces tampoco es aplicable.
Entonces depende. O sea, si resulta que tenemos alternativas con el mismo pago, entonces el criterio no es aplicable. ¿De acuerdo? Ok, ¿Está claro, gracias. Fidel? ¿Respondí tu pregunta? Sí, Ok, sí. perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien. Entonces, tal vez es momento de que vamos a dejar planteado un poco la parte de bajo riesgo. Bien. ¿Qué serían las decisiones bajo riesgo? Pues son aquellas donde sí conocemos o podemos deducir las probabilidades de los estados de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, también podemos mejorar el conocimiento de estas, ¿no? Las probabilidades de los estados de la naturaleza a través de la experimentación. Entonces, básicamente, en este caso, hay criterios que se llaman a priori, que son los de antes de aplicar la experimentación, y los criterios a posteriori, que es cuando hacemos experimentación, vemos qué pasa, cómo se mejora este conocimiento y hacemos experimentación básicamente para mejorar nuestras ganancias, ¿no? Nuestros beneficios. Pero pues la experimentación tiene un costo. Entonces la pregunta es, ¿ese beneficio extra es suficientemente grande como para que sea conveniente hacer la experimentación? Y allí es donde entran los criterios a posteriori. Entonces están los criterios a priori, que sería antes de, que básicamente serían el minimax, que ya lo conocen, el criterio de máxima probabilidad, y el criterio de Bayes, o de pago esperado. Y luego viene una segunda parte, que son los criterios a posteriori, que sería el valor esperado de la información perfecta. El otro sería bueno, las probabilidades a posteriori, porque digamos, si hacemos experimentación, estamos esperando que las probabilidades de los estados de la naturaleza se modifiquen un poco. Luego tenemos la política óptima, que es qué hacer dependiendo de los resultados de la experimentación. Y al final tenemos el valor esperado de la experimentación, o PEE, que básicamente es el criterio final que me va a permitir saber si es conveniente o no hacer la experimentación. Y hay una herramienta que se utiliza tanto en la parte, que se podemos utilizar en la parte a priori y a posteriori, o también como un gran resumen de todo este proceso de toma de decisión, que se llama árbol de decisión. Que es como hacer un gran esquema de cómo fuimos tomando la decisión, ¿ok? Y cómo son los resultados, los pagos asociados, y nos puede servir para determinar qué hacer, ¿no? Es como, ok, tengo todos estos resultados, vamos a ponerlos en orden para ver cuál es lo más conveniente. Entonces, si me da tiempo de ver por lo menos los primeros dos criterios a priori. Recuerden que a priori es antes de que hagamos la experimentación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con el criterio de máxima probabilidad.
Recuerden que en el caso de las decisiones bajo riesgo, ya conocemos las probabilidades de los estados de la naturaleza. Entonces, eso hace que sea un poquito diferente la toma de decisiones. Bien, entonces en este, básicamente, se centra en lo más probable. Tal cual. ¿Cuál es el estado de la naturaleza más probable? Y sobre ese voy a tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque básicamente si es lo más probable, pues es lo que es más posible que pase, ¿no? Entonces el procedimiento se identifica el estado de la naturaleza con mayor probabilidad y de ahí se elige la alternativa con mayor pago. Es así de sencillo. Las ventajas, pues es si se entra justo pues, en lo más probable, haciendo, pues es una decisión como práctica. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que va perdiendo efectividad cuando hay muchos estados de la naturaleza. O cuando hay la diferencia en probabilidad entre uno y otro pues es mínimo. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos ¿dónde dejé mi pluma digital? Supongamos que tenemos un estado de la naturaleza. Está el estado de la naturaleza 1, que tiene probabilidad de 30. Está el estado de la naturaleza 2, que tiene probabilidad de 28%. Entonces, en realidad, cuando empieza a pasar eso, pues ya no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Y este criterio, pues empieza a perder efectividad, ¿no? O, ¿qué pasa si tengo, ¿no? Caso 2, que tenemos estado de la naturaleza 1, con probabilidad de 15. Estado de la naturaleza 2, 15. Estado de la naturaleza 3, 12. Estado de la naturaleza 4 con 12 también. Entonces empezamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ver como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? La diferencia entre el estado de la naturaleza 1 y 2 en primero no hay. Aquí entre estos dos pues, son iguales, ¿no? Y además, pues entre esta y esta, además, pues no hay mucha diferencia. Entonces, en estos casos, el criterio pues no es muy bueno. ¿Ok? Es como que evidente, ¿no? Si algo puede pasar. Ah, si ya está tan parecido, pues en realidad pues son iguales, entonces ya no me sirve el criterio de máxima probabilidad. ¿Ok? Pero pues es relativamente fácil de aplicar. Y pues si hay una diferencia, o sea, si el estado de la naturaleza 1 tiene probabilidad de 40% y el estado de la naturaleza 2, 20, el estado de la naturaleza 3, pues de 10, y el estado de la naturaleza 4, 10, estado de la naturaleza 5, de 20, entonces sí tiene un poco más de sentido. ¿Ok? Así sí, en estos casos sí. En este caso, no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y puedo borrar? Profesora, ¿cree que podría regresarle a la hoja anterior rápido? Sí. Aquí está. Muchas gracias. Ok. Y vamos a hacer una más. Que sería el criterio de Bayes. Así como en la parte de incertidumbre existe el lamento de Savage, en el caso de el bajo riesgo existe el criterio de Bayes, que básicamente de lo que se trata es de buscar involucrar
a todos los pagos, ponderando sus probabilidades. Es el criterio, digamos, más el equilibrado. Entonces, el procedimiento. Además, es importante este criterio para la parte a posteriori. Entonces, es para cada pago, para cada alternativa, perdón, se estima el pago esperado. Se elige la alternativa con mayor pago esperado. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Qué es el pago esperado? El pago esperado es la suma, que ahorita lo vamos a dibujar, de este pago por su estado, probabilidad del estado de la naturaleza. Bien. Y las ventajas se consideran todos los pagos. Y la desventaja, pues es que es más laborioso. Eso es todo. Bien. Entonces aquí nos faltó nada más, pues nuestra sumatoria. ¿Ok? Y ese sería el criterio de Bayes. Además, el número que ay, perdón, Z, el pago que obtenemos, ¿no? Este pago esperado mayor, es el que vamos a usar después en la parte a posteriori. ¿De acuerdo? De hecho, creo que este es el pago, digamos, el criterio más equilibrado de toda la parte a priori. Es como el más objetivo, el más, el que involucra todo, y entonces pues es el, digamos, el más sólido. ¿Ok? De la parte a priori. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Voy a detener la grabación.